Hola, muy buenos días. Viernes 11 de abril estamos acá en el salón Summer Scales de Mackay School, en el primer capítulo de Spirits of Mackay Sports, y estamos junto a un gran invitado, generación Sesenta y ocho. 1968 de Mackay School, junto con Tomás Felipe Bengoa Soler. Primero que nada, Tomás, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Jorge. Encantado de estar en el colegio nuevamente. Cuénteme, don Tomás. Bueno, usted es un personaje bastante conocido acá en el Colegio Macay, también en el Club Macayas, y nos gustaría saber su historia con el colegio y especialmente su vínculo que tiene con el deporte. Pero primero, para comenzar, quisiéramos saber cuándo llegó usted al colegio, qué recuerdos tiene del colegio en esa época, tanto, tanto a nivel de infraestructura como de deporte, y también un poco también saber cómo fue su vida acá en el colegio durante los años que estuvo. Bueno, en un pequeño resumen, yo ingresé al colegio en el año 1961, proveniente de un colegio, el del Saint Dominic's, un colegio pequeño, en ese tiempo tenía hasta cierta humanidad, hasta cierta preparatoria, y ahí me cambié al Macay por decisión de mis padres, fue una muy buena decisión por lo demás, y año 61 para egresar el año 68, ¿ya? En ese tiempo el Macay estaba con sus cursos principales en la Avenida Los Castaños, entre 3 y 4 Norte, y el colegio chico funcionaba, estuvo un tiempo ahí en la calle Montaña, cerca de lo que hoy día es la parroquia Viña, y también en un Oriente. Ahí estuvimos, no teníamos canchas para hacer deporte, y entrenábamos y jugábamos en Sporting, ¿ya? Que lo teníamos al lado. Así que todos los días, los que éramos más fanáticos, entrenábamos después de clases, salíamos a las 5 de la tarde y todos los días nos íbamos a entrenar un poquito al Sporting. Eso es más o menos en general mi pasada por el Macay, digamos. Y actualmente de ahí vino el Max, ¿no es cierto? Que seguramente dentro de lo que conversemos van a ir saliendo algunas informaciones de quién lo que era All Max en ese tiempo, quién lo que es All Max hoy día, eh, y qué es lo que se hizo para llegar a lo que tenemos hoy día. Tomás, cuéntenos también un poco, saber cómo fue su vínculo con el deporte una vez que llegó a estudiar al Colegio Macay. Bueno, en esa época nos contó que estaba primero en Los Castaños, después viene la llegada de todo el colegio a Reñaca. Las canchas acá no existían, era más bien una quinta, la Quinta Mel. ¿Qué recuerdos tiene usted del deporte desde que llegó al colegio ahí en sexto de preparatoria, que sería sexto básico, hasta ya Claro, egresar en sexto claro. humanidades, que vendría a ser el equivalente a cuarto medio? Bueno, el recuerdo que tengo del colegio es muy lindo y también algo divertido, porque yo era deportista, pero en el St. Dominic's no habían canchas ni nada, entonces uno hacía deporte ya fuese en el patio o las carreras de fondo o medio fondo eran correr a la manzana. Digamos. Uno corría 10 vueltas o 8 vueltas, lo que sea, a la manzana. Entonces, llegando al Macay, en ese tiempo el rector era Mr. William Kinnear, un hombre extraordinario, de quien tengo muy buenos recuerdos, a pesar de que nos daba fuerte, digamos, para enderezarnos. Y recuerdo, y esto lo conté en alguna oportunidad aquí en el colegio, en una charla que se hizo, Rugby is a Way of Life. Me invitó en ese tiempo el rector Mark Rosebeard a dar esta charla y yo comenté esto mismo que voy a comentar ahora. Yo llevaba en el colegio, en Los Castaños, sexta preparatoria, más o menos 30 días, 60 días de mi primer año en el Macay. Y el rector estaba siempre en la puerta del colegio, revisando a los alumnos, el uniforme, etcétera. Y yo era un largurucho, quizás un poco más largo del resto de los compañeros, no de todos, pero era más bien flaco y largo. Y
voy entrando ese determinado día al colegio, había pasado, yo ya siento por la espalda que la típica palabra Mr. Quinilla, que cuando lo llamaba a uno que le decía, ¡You! Usted. Y la verdad es que era muy, muy enérgico y era una autoridad. Entonces, uno quedaba prácticamente congelado cuando sentía esta palabra. Y me di vuelta y le dije, yo, sí, venga para acá, me dijo, todo esto en inglés, porque si bien hablaba algo de castellano, pero no le gustaba, hablaba con los alumnos, hablaba solamente inglés, ni una palabra en castellano. Y así uno aprendía también. Entonces me pregunta todo, repito, esto todo en inglés, me dice, ¿cómo es su nombre? Entonces yo le dije, Bengoa. No, me dijo. Le pregunté cuál es su nombre, el nombre completo quiero yo, no. Entonces, ok, Tomás Bengoa Soler. Ah, ok, me dijo, ahí está mejor. Y me preguntó el curso, le dije, Six Prep. Me dijo, usted, seguramente porque me veo largucho, así medio flaco, ¿usted está jugando rugby por el colegio? No, le dije yo, no estoy jugando. ¿Y por qué no? Why not? Me dijo, en inglés. Y yo no sabía qué responderle, porque yo no sabía por qué no estaba jugando. Porque además era muy larga la explicación y en inglés se me hacía más larga todavía. Entonces, le dije, I don't know, sir, ¿por qué no estaba jugando? I don't know, sir, I'm not playing. Entonces me miró y él con sus bigotes, tenía un bigote negro, grande, y fumaba Richmond. En ese tiempo el cigarrillo no era restringido como ahora, fumaban los profesores en clase, no, y me mira con su cigarrillo en la boca y el bigote medio amarillo, así por la nicotina. Y cuando uno lo miraba, no quiero decir que uno se asustaba, pero este hombre ponía un respeto tremendo de solamente estar ahí con uno, y uno quedaba y le decía que sí a todo. Entonces me dice, espero, cuando le dije que yo no sabía porque no estaba jugando rugby por el colegio, y me dice, espero verlo lo antes posible jugando rugby por el colegio. Y, ok, sir. ¿Eh? Y me fui a la sala de clase y llegué a la sala de clase. Yo era nuevo, pero ya me había conocido con varios compañeros de curso, y había unos que eran vecinos de barrio. ¿Eh? Y me dicen, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo? Entonces les dije yo, se me preguntó por qué no jugaba rugby por el colegio, y yo no sabía qué decirle. Le dije, no, bueno, y ahí me inscribieron en el equipo de rugby, y desde ese mismo día en la tarde yo empecé a entrenar en el Sporting con el equipo del curso, cesta preparatoria, entrenábamos rugby, fútbol, qué sé yo, y aparte de eso hacíamos entrenamientos extras con algunos compañeros todos los días de la tarde. Así empezó el deporte, digamos, mío en el colegio, medio de golpe, pero feliz que haya pasado eso, porque después me transformé en un fanático del rugby. Es un deporte que me llenó absolutamente, me llenó completo durante toda mi vida, digamos. Tomás, vamos a hablar, bueno, específicamente en esta entrevista vamos a partir con el rugby. Ya nos contó ahí cómo se da su vínculo con el deporte de la volada, pero quisiéramos saber también qué recuerdos tiene jugando con la camiseta del Colegio Macay. Bueno, los rivales que tenían, qué posición jugaba usted, si tenía también algún referente, un ídolo de cursos mayores, y también saber quién eran sus grandes compañeros de ahí del equipo de la generación 68. Bueno, cuando uno entra a jugar rugby, la posición, esta es opinión personal, la posición más fácil para una persona que no sabe es ponerlo de wing, tres cuartos. Es decirle a tú, mira, te van a pasar la pelota y tú tomas la pelota, corre, y si alcanzas a llegar al in-goal, te tiras un piquero y pones la mano al alza. Y a mí, bueno, cuando empecé a entrenar, me pusieron de wing. Ya, tú de wing, listo. Pero al poco andar, como ya había empezado a crecer, me dijeron, no, tú, y además que a mí me gusta, y siempre me ha gustado, me gusta mucho el contacto, me gusta el contacto físico. Entonces, yo tenía
siempre la intención de ir en vez de hacer una finta o eludir al contrario, de ir y golpear, digamos, ¿ah? Golpear, meter la cabeza, el hombro. ¿Qué sé. Entonces, cuando el entrenador me vio haciendo esto, o me vio esta intención, me puso en los forwards. ¿Ya? Entonces, y ahí entré de número 8 de lock, tercera línea, y ahí me quedé para siempre. O sea, y además me gustó mucho esto de estar ahí en el contacto y poder salir con la tercera línea jugando, con los way forward, etc. Esa fue mi partida en el rugby. Y de ahí, bueno, pues, en el equipo, en ese tiempo, en el equipo junior, después intermediate estuve muy poco tiempo porque ya en ese tiempo eh, era un poquito más grande que el resto de mi curso. Entonces, intermedia fue muy poquito tiempo y pasé directo a senior, ¿ya? A lo que era en ese tiempo, senior, que era juveniles. ¿No? Y ahí estuve hasta egresar del colegio en sexto humanidad. Incluso tuve la oportunidad junto a otros compañeros, ahora, si bien recuerdo Horacio Forno y un par más, jugábamos en adultos por la selección de Viña. Perfecto. ¿Ya? Entrenábamos en el colegio San Margaret en Cinco Norte, entrenábamos en el gimnasio de ellos y jugábamos 2 o 3 partidos por la selección de Viña adultos, primera división, que naturalmente no es lo mismo que es hoy día, digamos. Pero era un equipo fuerte y jugábamos, nosotros estando en sexta humanidad, jugábamos por la selección de Viña y por los Max también en algunos partidos. ¿Y recuerdos tiene de lo que le decía anteriormente, algún referente a seguir del Colegio Macay mayor que usted y también los rivales con los que jugaba también? Porque en esa época no existían todos los colegios británicos que existen actualmente. No, en ese tiempo, bueno, ídolos hay muchos, o sea, independiente de que All Max en ese tiempo era más bien desordenado. All Max se inició, el equipo All Max, el de Macallan, se inició por allá por el 56 y salimos por primera vez campeón en el 78, o sea, 22 años después. Pero por ahí, por el 67, 68, 69, por Max era un equipo que andaba ahí nomás. ¿Eh? Era un equipo con poca organización, eh, dirigentes así, en fin, y no andaba muy bien. Entonces hubo que hacer a All Max. ¿Ya? Eh, 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 Personas ídolos o destacados jugadores, la verdad es que había muchos muy buenos jugadores. Estaba dentro de los deportistas del colegio Carlos Proto, que si bien es cierto no era un eximio rugbyista, porque era más bien atleta, pero era un buen jugador. El Oscar de Mil, Guillermo y Gustavo eran muy buenos jugadores. Álvaro Molanco, que en paz descanse, un tremendo scrum half. Ciro Vicentainer, por ejemplo, que era un fullback, pero buenísimo. Tenía gente, Ricardo Lazo, por ejemplo, hoy día en México. Ricardo Lazo era Fernando Harvey, el Guaso Harvey, que en paz descanse también. Este hombre fue uno de los primeros All Max que estuvo en la selección chilena, un segundo centro, pero muy buen jugador. ¿Ya? Eso es más o menos la gente. Ahora, All Max, cuando nosotros salimos del colegio en el año 68, empezamos a trabajar en, en armar, en hacer crecer a All Max. Armarlo primero con buena organización, porque llegaba el fin de semana y entrenábamos, ¿no es cierto?, durante la semana 8, 9, se entrenaba en el Sporting, a veces entrenábamos en la hora de almuerzo. Y no teníamos entrenador, entrenábamos entre nosotros, pero llegaba el fin de semana y juntábamos 2 equipos. Donde venían de Santiago, nosotros con 2 equipos, nosotros juntamos los 2 equipos, pero así nomás, y de repente ganábamos, porque en Santiago la situación no era muy distinta a lo que teníamos nosotros. Para el rugby en ese tiempo, el nivel era bastante más bajo. Entonces, y empezamos a armar All Max años 69, 70. Algunos tuve la suerte de estar en la selección nacional junto con Horacio Forno y Fernando Harvey. Y empezamos a trabajar en All Max hasta que por ahí, por el año 66,
Me acuerdo muy bien que la gente de Country Club, Prince of Wales Country Club tenía un muy buen equipo, era uno de los equipos fuertes en Chile. Ellos venían a jugar a Viña con nosotros acá, jugábamos en Sporting, y nos ganaban por 40, 50 puntos, ¿ya? Y almorzaban acá y no se cuidaban de que hay que comer esto, y comían muy bien, y igual nos ganaban 50 centavos. Y ahí, por ahí, si no me equivoco, fue el año 66, y ya jugamos aquí en Reñaca, y, perdón, 76. Jugamos aquí en Reñaca y empatamos con el Country Club, ¿ya? Entonces, ellos no venían preparados para empatar, venían preparados para ganarnos 40, 50 puntos como lo habían hecho siempre. Y cuando empatamos, ellos dijeron, oye, ojo con Viña, que la cosa está mejor, están creciendo, se están organizando y ya no es venir a pasear aquí. Y eso pasó lo mismo con, perdón, con el Stade Francés, Final Boys, ¿ya? Por ahí nació también COPS, que no existía en ese tiempo. La gente de COPS jugaba prácticamente toda por Country Club. Entonces, empezamos a crecer. Año 67 ya anduvimos ahí tercer, cuarto puesto. 77. Perdón, 77. Y el 78 ya nosotros teníamos, Max tenía un muy buen equipo, que veníamos jugando ya 5 o 6 años juntos, todos. Más algunas inyecciones muy buenas, como por ejemplo Alistair McGregor, un tremendo jugador, para mí uno de los número uno en All Macallans en toda su historia, David Warren, en fin, teníamos un equipo bueno en vanguardia. Y como se mantenía el equipo, ya nos conocíamos muy bien. Y el año 78 perdimos el primer partido, ¿ya? Y nos sorprendió haber perdido porque teníamos un muy buen equipo. Perdimos con Stade Francés. Y no teníamos entrenador nosotros. Hacía yo entrenador con Alex, en fin, ahí nos arreglamos y entrenábamos y jugábamos. Entonces, en el análisis después del partido, ¿por qué perdimos este partido si teníamos un mejor equipo que ellos? Bueno, y el resultado, que no era muy difícil llegar a este resultado, era porque alguien tiene que estar afuera para hacer algún cambio de estrategia o corregir algún error que se está haciendo en forma reiterada, en fin. Y dije, bueno, aquí tenemos un muy buen equipo y alguien tiene que salirse del equipo para ser entrenador. Pero no puede hacer las dos cosas. Claro, nadie quería salirse porque y todos queríamos jugar. Entonces, para finalmente, que fue nos costó mucho hacerlo y llegar a esto, y yo dije, ok, yo me salgo del equipo con el dolor de mi alma, pero lo que quería era jugar. Y yo me salgo del equipo y entreno, pero sí con la condición que no se discute ninguna resolución que yo tome. Nada. O sea, yo digo, cualquier cosa, esto vamos a jugar así y se juega así y punto. Y yo me hago responsable. Y la disciplina, bueno, por supuesto, el pago de las cuotas, ¿no es cierto? Porque uno tiene que pagar para jugar, el pago de las cuotas, la disciplina los días, jugábamos en ese tiempo todos los domingos, la disciplina los días sábado de la noche, que va a costar, no es fácil, ¿no es cierto? Que estábamos en la época de pololos y qué sé yo. Y claro, todos querían salir a una discoteca, en fin, pero estaba prohibido. Y yo me pegaba una vuelta por las discotecas en la noche y si había alguien que estaba, no sé, trasnochando, al día siguiente no jugaba. Y eso me trajo algunos inconvenientes con él, pero finalmente se entendió. Bueno, y desde ese primer partido que perdimos con Stade, después no perdimos ningún partido más. Y fuimos campeones de Chile por primera vez en primera división, después de 22 años que se había creado el Max, fuimos campeones por primera vez, y ahí yo diría que esto empezó como a tomar otro carisma, decir, oye, el rugby tiene que ser así, organizado. Ahí después llegó un entrenador, vino un entrenador al colegio, John Kingley, que era un tipo, una bestia,
un inglés, pero muy bruto, en fin, y entrenaba al colegio y nos entrenaba a nosotros. Y él nos empezó a preparar y nos dijo, mira, aquí aquí se corre hacia adelante, los forwards tienen que ser gente fuerte, los hombros, ¿no es cierto?, los cuellos, las piernas, los brazos tienen que ser muy fuertes. Y empezó a cambiar nuestra mentalidad, a subir un par de peldaños en la escalera para poder estar en los primeros lugares. Eso fue 78, 79 salimos segundo, el 80 salimos primero, el 81 salimos primero, 82 segundo, y siempre hemos estado por lo menos en ese tiempo, hasta que este equipo se desarmó, algunos se fueron del país, en fin, otros dejaron de jugar, y ahí hubo una especie de bajón, año 84, hubo un cambio en mucha gente del equipo, un cambio de jugadores, y ese recambio naturalmente vino un pequeño bajón y después volvieron a subir, me parece que 83 salieron campeones también, en fin, ese más o menos, así fue la primera piedra, por decirlo así, de lo que es Max hoy día. Don Tomás, volviendo a la etapa escolar, bueno, además del rugby, usted también jugó fútbol, también se practicaba atletismo, cross country. ¿Nos puede contar un poco también de esos deportes y también saber específicamente en la parte del colegio, contra quién jugaban y dónde jugaban? Que en esa época, como lo dijimos anteriormente, no existían todos los colegios británicos, a lo mejor no todos tienen las canchas ni la infraestructura que tienen ahora en esta época. Interesante saber Sí. sus recuerdos al respecto. En ese tiempo había la Asociación de Colegios Británicos, la IBS, eran solamente 3 colegios, Mackay, Grange y Greyhouse, ¿ya? Y los campeonatos se hacían o en el Sporting, ¿ya? Con Mackay, y después acá también se alcanzó a hacer algo, o en las canchas de Grange, que tenían buenas canchas, ahí se hacían las. Y, y el atletismo se hacía o en Playa Ancha, ¿ya? O en el Estadio Nacional, ¿ya? Eh, yo la verdad es que hacía de todo, porque siempre me ha gustado mucho el deporte. Fútbol, sí, hacíamos fútbol, competíamos con Grange y con Greyhouse, pero el rugby era ahí donde se jugaban las cartas buenas, digamos. Y jugábamos fútbol también, y perdíamos, ganábamos, nos emocionábamos mucho, y eran rivales, los rivales eternos, ¿ya? Los profesores, por ejemplo, de fútbol, don Luis Eduardo Gianelli, que en paz descanse, que fue un ex seleccionado de Uruguay, ¿ya? Él fue jugador de Uruguay, en la selección uruguaya, después fue jugador de Everton acá en Viña, y después trabajó en el colegio. Era una persona que sabía mucho de fútbol. Y estaba también, me parece que era Pedro Reyes, no sé si era Pedro, pero el señor Reyes, y Emerson Roach, que era profesor de, me parece que educación cívica, y él también ha sido entrenador de fútbol. Entrenábamos en Sporting, con el colegio, ¿eh? Y competíamos en Santiago también, íbamos con Grange y con Greyhouse. Pero cuando íbamos a jugar rugby, ahí era la carta fundamental. Ese era. Y en atletismo competíamos acá en la Asociación de Valparaíso Viña del Mar, con otros colegios, con padres franceses que tenían, yo diría que los rivales acá eran padres franceses y colegio alemán, o sea, los fuertes, digamos. Y en Santiago hacíamos una visita, aparte de lo que de los encuentros con la EBS, con Grange y Greyhouse, participábamos en el campeonato nacional interescolar de atletismo que se hacía en el Estadio Nacional. Ya. Y ahí tú me preguntas por alguna anécdota. Tengo una anécdota muy simpática. El profesor de atletismo era don Pedro Ramis, que en paz descanse también, extraordinario, una persona extraordinaria. Y él mismo se mantenía haciendo, hasta ya avanzada edad, se mantenía haciendo atletismo, le gustaba correr, en fin.
fuimos a Santiago con un equipo reducido, éramos 10 o 12, ¿ya? No íbamos nosotros a ganar el campeonato, a competir con un Santiago College, con un Verbo Divino, por ejemplo, que llevaban 80, 90 atletas. Nosotros íbamos con 10 o 12 para participar en algunas pruebas que podíamos tener algún resultado. Y, y en el programa me tocó a mí hacer salto alto el domingo a las 10 de la mañana. Ya. Ahí tenía que hacer. Y uno en ese tiempo, bueno, yo me quedaba a dormir en la casa de mi abuela, que para descansar también, me quedaba a dormir en la casa de ella y uno se las tomaba a la micro y se las arreglaba y llegaba al estadio. Hoy día las cosas son distintas, uno lo pasa, nos cae en un van y qué sé yo. Pero en ese tiempo era más, era así, me lote. Entonces, llegué a las 9 al estadio, estaba don Pedro Ramis ahí, me dijo, ¿cómo yo? Le dije, yo estoy súper bien, y yo iba a saltar alto y mi récord era 1,76 m. ¿No? Era lo que más había saltado aquí en el colegio. Y era el campeonato categoría juvenil, ¿ya? Y nos pusimos a hacer calentamiento previo en el Estadio Nacional debajo de las galerías, donde se calentaba en ese tiempo, no sé cómo es ahora. Y bueno, estábamos haciendo calentamiento y yo concentrado, seguí. Y de repente, de nació como a las 10 y 10, 15 más o menos. Y se acerca el profesor Pedro Ramis y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije, bueno, estoy calentando para ir a saltar. No, me dice, si el salto alto partió hace mucho rato. Pero ¿cómo? Le digo, si nos han llamado. No, si llamaron. Bueno, fui a la puerta, estaba el hombre con la tablita con los nombres, y le digo, oye, yo soy de salto alto juvenil. No, me dice, si hace rato que están saltando. Y se me ocurrió, le dije, mire, yo estoy esperando altura. Ay, ¿cómo es su nombre? Tomás Bengoa. Ah, Colegio Macaña del Mar, sí, ya pase. Y partí y llegué al foso, que no era como hoy día, o sea, era en ese tiempo ¿cómo se llama? El salto hoy día no existía, uno saltaba Fosbury, Ya. perdón, uno saltaba crawl, el Fosbury hoy día que uno queda de espalda. En ese tiempo había una colchoneta chiquita y uno saltaba, que era el crawl, era como pasar acostado así. Y llego y había una persona, no recuerdo bien, pero me parece que era Armstrong, de un colegio, no sé si era Santiago College o Verbo Divino, y que era un solo saltado. Y yo veo esto, el señor Ramis, Pedro Ramis, el profesor que me acompañó, estaba muy nervioso con esto, porque estábamos perdiendo, yo era, entre comillas, buena carta para el colegio, podía estar entre los 3 primeros. Y me acerco al hombre que estaba controlando y le digo, señor, mi nombre es Tomás Bengoa. Ah, me dice, si lo teníamos borrado. No, le digo, si yo estoy esperando altura. Y yo no, entonces me dice, estamos en 1,80 m. Ya le dije, no hay problema. Y esto fue, imagínate, la adrenalina, esto. Y a este hombre le quedaba un salto, a el que estaba saltando. Le quedaba un salto. Y salta y bota la varilla. Entonces me dice, yo vengo a primer salto. Y yo me veo ante 1,80 m, yo ahora me he achicado un poco, pero en ese tiempo medía 1,82 m y la varilla me llegaba arriba del pelo, digamos. Pero era tal la adrenalina y la situación, yo veía a Pedro Ramis que me miraba como diciendo, viejo, tenéis que saltar esta cuestión, o sea, si no la saltas, se te descuelgo. Bueno, y tomé los pasos, qué sé yo, y salté y pasé. Un salto. Pasé, mira, raspando a la varilla, pero caí y la varilla no se cayó y el hombre me puso bueno, o sea, se la subimos 1,85 m, suave, lo que quiera. Y fue un salto, porque las otras 3 las boté, me subieron 1,85 m, o 82, 83, y nunca más la pasé. Entonces, en un salto gané el campeonato, ¿ya? Y batí mi récord, además, ¿ya? Esa es una anécdota que nunca se... Pedro Ramis, que era el profesor, estaba feliz, me abrazaba y me decía, ganamos el campeonato. Sí, le dije, ganamos, pero ¿sabes cómo estaba? Asustado yo y preocupado, porque no fue una cosa muy normal, digamos. Entonces, eso es una anécdota, una bonita anécdota de atletismo. Don Tomás, en la reseña que me envió previo a esta entrevista, leí que también practicaba boga. Cuéntenos un Así poco es, de así eso. es.
el colegio, y voy a recordar a una persona que falleció no hace mucho, don Donald McIntosh, falleció me parece que a los 101 años, un hombre largo, bien deportista. El colegio daba la posibilidad de que uno practicara boga, el rowing, ¿ya? Y estaba la Casa de Botes de Valparaíso, donde estaba la Canottieri, ¿no es cierto?, la italiana, la española, estaban a veces los alemanes, estaba Valparaíso, que era el Valparaíso Rowing, que era muy fuerte, ¿ya? Y esto nunca competimos en esto, ¿sí? Solamente para practicar. No competíamos ahí, pero entre nosotros. Y este era un tema muy sacrificado, porque llegamos a las 5 de la mañana a la casa de botes y había que bajar las yolas, ¿no es cierto? Hacíamos 8 con timonel en ese tiempo, unas yolas largas, y McIntosh era el que dirigía esta cosa. Bajábamos las yolas ahí en la casa de botes, que hoy día no existe, es donde está el molo, entre el molo de Abrigo y Varón. Ahí en la mitad estaba la casa de botes. Y teníamos, nosotros arrendábamos, el colegio era propio, no sé, pero teníamos unas yolas ahí de 8, siempre teníamos 2 yolas, entonces éramos 16 los que practicábamos. Y tirábamos las yolas al mar a 5:30 de la mañana y nos íbamos desde de la casa de botes hasta Caleta Barca, obviamente cuando el mar estaba bueno, y el mar estaba liso y nos íbamos hasta Caleta Barca y de vuelta, remar, ¿ya? Y la verdad es que era muy sacrificado, pero muy entretenido. A mí el mar me gusta mucho, también hice buceo y me gusta mucho. Y el grupo que teníamos era un grupo bien afín, o sea, nos gustaba y llegábamos todos. O sea, yo no recuerdo que alguien haya fallado en esto. Y nosotros éramos niños, o sea, teníamos 15, 16 años, y para llegar a las 5 de la mañana ya, imagínate, o en micro, o que alguien nos llevara, porque no teníamos carnet, no teníamos auto, o sea, pero llegábamos y practicábamos, era muy, muy entretenido. El British Rowing Club, ¿no? Genial. Todas esas anécdotas que nos cuenta aquí don Tomás Bengoa en nuestro primer capítulo de Spirit of Sports of Macay. Vamos a continuar también con un poco también sabiendo la infraestructura deportiva que tenía el colegio Macay acá en Reñaca. Usted nos contó que cuando era niño primero estuvo en Los Castaños, después llega acá a Reñaca. No existían las canchas. Si nos puede contar un poco cómo fue el nacimiento de esas canchas y también del clubhouse que está actualmente en el colegio, que tampoco existía en esa época. Sí, nosotros llegamos acá en el año 64 y esta era la quinta de Amel. Dicho sea de paso, Gastón Amel Parot era compañero de curso nuestro, generación 68, que en paz descanse también, falleció un par de años. Y cuando llegamos acá, esta era la quinta Amel, o sea, aquí la casona donde estamos ahora existía y había lo que le llamaban tenía un nombre, los gallineros. Los gallineros que el colegio, cuando se trasladó y compró esta propiedad, hicieron unas salas de clase que eran, no sé, toneladas de cemento, unas paredes grandes, y entre comillas, fome, o sea, largo, ancho, alto, y cemento y punto, y unas ventanas. Pero era un colegio nuevo, o sea, un colegio nuevo para nosotros que era espectacular, fantástico, adorábamos los gallineros. Pero las canchas no había nada, las canchas había, me acuerdo, en la cancha número 1, la cancha principal, había un laberinto de pinos, ¿no es cierto?, que era propio de la quinta, y había muchos jardín con rosales, en fin, y algunas fuentes de agua. Eso es la cancha de abajo, la cancha número 1, que era muy bonito, pero no nos servía para el colegio. Y la cancha de arriba, la cancha número 2, donde está el gimnasio hoy día, había una cancha de básquetbol, entre comillas, una cancha porque era un cemento con un par de aros así medio. Y la cancha propiamente tal era un potrero, no era una cancha, era un potrero donde, como no existía
la calle del lado, la calle que sube, no recuerdo el nombre, pero esa calle sí puede ser Sí, los sí. Sabiazos, ¿eh? Pero no existía esa calle y no existía el Jardín del Mar tampoco. O sea, nosotros íbamos a entrenar al Jardín del Mar ¿Qué y había ahí, Duna? había duna y árboles y estaban los cañones de las escuelas de artillería, en fin. Y nosotros íbamos a entrenar y llegábamos hasta Villa, o sea, no Ujú. hasta Villa, sino que hasta Salinas, digamos. Llegamos corriendo, en fin. Una vez nos tomaron los milicos, nos llevaron presos, porque estábamos invadiendo, estábamos mirando los cañones, en fin. Entonces, no existía la cancha y tampoco la calle. Y ahí entraban, no sé, propios del fondo de Gastón Amelo o de alguien más, entraban vacas y entraban burros y qué sé yo, y andaban ahí en la casa. Y poco a poco, bueno, la cancha de básquetbol, que si bien es cierto era muy precaria, pero para nosotros era una cancha, o sea, una cancha de cemento, jugábamos básquet y jugábamos también baby fútbol, o sea, tocaban la campana para el recreo y salíamos corriendo a ver quién se ganaba la cancha, que era lo único que había. Y después, bueno, ya vino, primero se cercó la cancha de arriba, ¿no es cierto? Se empezó a limpiar y después aquí hubo un incendio con el tema de los pinos, el famoso laberinto pino, un incendio que fue provocado por unos alumnos que eran medios malos, no voy a decir el nombre, pero eran unos cabros de Valparaíso, ellos quemaron los pinos. Y de ahí se empezó a limpiar todo y salieron las canchas que dicho sea de paso, en uno de los temporales la cancha de abajo quedó como más de 1 metro de tierra, digamos, de arena, ¿ya? Que tuvo que limpiarla para llegar al pasto de nuevo. Y eso porque todo lo que es Jardín del Mar hoy día, había una quebrada, que incluso ahora la construyeron, pero había una quebrada que desembocaba aquí en el Macay, ¿ya? Ujú. Y esto se nos llenó la cancha de arena. O sea, Entonces, pasaba una o sea, rama del río por el... la quebrada bajaba todo el agua para acá. Y se nos llenó de arena la cancha, que hubo un desastre. Así que volvimos en ese tiempo a jugar al Sporting hasta que se limpió, porque fueron pero cientos de camionadas de arena. ¿No es cierto? Que si tú te fijas, si tú te paras en la cancha al lado de la calle y miras hacia la galería, vas a ver que tiene un pequeño lomo, digamos, ¿eh? ¿Ya? Bueno, Así salieron las canchas. Hernán Montenegro ha contado que se perdió el primer, Claro. el primer piso de la... ¿Hernán Montenegro o George Montenegro? Ah, Hernán Hernán Montenegro, Montenegro, ya sí. el de aquí de la Sí, auxiliar, sí. nos contó que se perdió el primer piso de la El galería, primer piso, claro, quedó enterrado. había un piso más, ¿no? Y fue, la verdad es que nosotros, en el entusiasmo de recuperar nuestra cancha, quisimos hacer algo, pero era una labor mayor, o sea, lo que nosotros hacíamos no servía para nada, con la pala, y al final vinieron máquinas y sacaron, pero cientos de camionadas de arena, ¿no? Y, y finalmente se recuperó, pero quedó hasta la cancha con este pequeño lomito, ¿eh? Y nos puede contar también brevemente un poco la construcción que tuvieron en el clubhouse del colegio, que también Sí, ha sí. compartido con el No, Club Olmacaya. sí, nosotros, si no me equivoco, fue el año 70, eh, vimos la necesidad de que después de los partidos nos juntáramos en alguna parte, ojalá con techo, porque el frío, en fin. Y nos dijimos, ok, hagamos un clubhouse, ok, hagamos un clubhouse. Y con la ayuda de José Luis Núñez, que en paz descanse, y él tenía una barraca, ¿no es cierto? Ya, yo pongo la madera y con la camioneta, y traíamos algunas maderas. Pero había más entusiasmo que proyecto, porque ninguno de nosotros no teníamos arquitecto, nada, sino que nosotros, ya mira, pongamos una pared aquí, una ventana, qué sé yo, traíamos ventanas de las casas, conseguíamos. Entonces, paramos un clubhouse que era chiquitito, creo que por ahí andan unas fotos, paramos un sucucho, por decirlo así, que tenía un techo y terminábamos los entrenamientos y nos íbamos y nos metíamos que para nosotros era una mansión, era nuestro clubhouse. Bueno, vino el primer temporal de invierno y lo botó y nos quedó todo en el suelo, porque no tenía los pilares, en fin, lo habíamos hecho así a punta de clavos nomás. Y se cayó.
Entonces, ya, reunión de nuevo, hay que pararlo de nuevo, sí, pero si lo vamos a parar de nuevo, no puede ser igual, porque esta cuestión. Entonces, ya ahí vino un poquito más y también con la ayuda de José Luis, ya con un arquitecto y con gente que sabía, Alfredo Arduán, que para descanse también, exalumno muy antiguo, él dijo, yo tengo una persona conocida aquí, y ahí se armó lo que fue, lo que es hoy día el Clubhouse, pero lo que fue antes, digamos. Hoy día es un Clubhouse, entre comillas, de lujo, porque se ha ido refaccionando con la directiva actual que está trabajando muy bien. Pero en ese tiempo paramos una cosa sólida, pero bien básica, ¿no? Con el bar largo que hay no sé si tú lo conoces, pero esto tiene un subterráneo. Sí, ¿Ya? me Hay un contaron. subterráneo donde comprábamos para los fines de semana, para los partidos comprábamos, no sé, pues 10 jabas de bebida y las que sobraban abríamos la tapa subterránea, las guardábamos y cerrábamos con llave para que no se las robaran, ¿eh? Y de ahí poco a poco se empezó a mejorar y se ha ido, distintas generaciones le han ido haciendo sus aportes y hoy día tenemos un clubhouse realmente bonito, una cosa sólida y de primera clase, ¿no? Don Tomás, y volviendo también al rugby escolar, bueno, ya nos contó cómo fue su inicio en el rugby cuando era más niño, pero específicamente ya volviendo a la categoría senior, al First 15 del colegio, usted tuvo el honor de ser capitán de su generación junto a un Junto a John gran McGregor, personaje que lamentablemente nos dejó a sí, principios de este sí. año, John McGregor. Cuéntenos un poco qué significó para usted liderar junto a John su generación en el deporte del rugby y también cuéntenos cómo les fue también deportivamente ese año. Tengo entendido que ganaron un título bastante importante. Bueno, ese año nosotros teníamos muy buen equipo. Hay una foto que debe estar ahí en el comedor, aquí en el cuarto piso. Hay una foto del equipo, ¿ya? Había del equipo, me acuerdo perfectamente, la primera línea, Bimasal, que hasta el día de hoy, Uriarte, que falleció, era el hooker, se fue a España, y Reimers, que era un americano que entró al colegio justamente en el sexto humanidades, y era un tipo, para la época era grande, ¿ya? Y bueno, ese equipo tenía muy buena primera línea, la segunda línea eran más trabajadores que no eran muy grandes, pero Dyer y Pérez eran muy trabajadores. La tercera línea, Pablo Garretón, que para descanse, un excelente jugador. Estaba yo de 8 y estaba Hans Netter muy buen jugador también. Y ahí teníamos una los primeros de la línea tres cuartos era, eran, eran de excepción. O sea, tenía a John Enos, ¿no es cierto?, Ujú. de Scrum Half. Tenías a Leslie Brackenridge de Fly Half. Y después tenías dos centros que eran John McGregor y Horacio Forno, que eran cuatro que eran extraordinarios. O sea, nosotros básicamente los forwards hacíamos nuestra pega y entregábamos la pelota a estos cuatro y hacían tremendas cosas, tremendas jugadas. Era un equipo muy bueno en esos cuatro. Y ahí estaban los dos, perdón, los dos Vallejo en ambas puntas, los dos mil tres cuartos, y estaba Carvajal atrás, que era un gallo bueno. Teníamos muy, muy buen equipo. Nosotros ese año no perdimos ningún partido. Aquí en Santiago, Grange, Greyhouse, en ese tiempo no se jugaba con nadie más, acá se jugaba con Sporting, con la Escuela Naval jugábamos, Escuela Naval tenía un equipo en la escuela, digamos, que jugaban por juveniles, donde había también muchos alumnos del colegio que entraban en ese tiempo en tercero medio, se iban a la Escuela Naval. Y no perdimos ningún partido. Fuimos a jugar a Argentina, jugamos 2 partidos en Argentina, perdimos uno, me parece que perdimos contra Senayus, le ganamos a Georges y después nos fuimos a Montevideo y le ganamos allá al Beach School de Montevideo por un marcador estrecho, 10-9 me parece, o 11-9 o 12-9, algo así. Pero ganamos casi todo. En Chile no perdimos ningún partido. Era un muy, muy buen equipo. Desgraciadamente, no muchos seguimos en All Max. De los que seguimos fueron, bueno, los dos Vallejo, que para descansen los dos.
Horacio Forno, que estuvo en la selección, estuvimos juntos en la selección, un extraordinario jugador. Y el resto, Pablo Carretón, después tuvo un accidente, falleció también. Y no, Uriarte, que falleció, Bimasal jugó un par de años, pero después no jugó más. Pero no fue un equipo que armó All Max, como por ejemplo fue el equipo del año 71, si no me equivoco, Alistair McGregor con su equipo, con Jeremy McAuliffe, David Warren, que es un equipo buenísimo. Y ellos reforzaron All Max con, no sé, 7, 8, 9 jugadores. Y lo mismo en el año 73, que también salió otra horneada del colegio y también reforzaron esto, ¿no? El equipo nuestro, desgraciadamente, fuimos pocos los que seguimos, pero sí armamos All Max y había mucha gente también de escritorio que trabajaba muy bien. Entonces, empezamos a organizar esto para llegar el año 78 a salir campeones por primera vez. Don Tomás, ¿y qué significó para usted específicamente haber sido elegido capitán del First 15, junto también a, como lo dijimos anteriormente, a John McGregor? También si puede dedicarle unas palabras a John, un gran amigo suyo. Sí, John, cuando despedimos a John hace pocos par de meses atrás, la verdad lo sentí mucho. Lo sentí mucho porque John McGregor, que siempre se consideró de nuestra generación, se participaba con nosotros nos juntamos una vez al año, por ahí entre el 15 y el 20 de noviembre, y llegamos 22, 24, de los 34, 35 que éramos, y el resto están todos fallecidos. Y yo participaba siempre con nosotros, como si hubiese egresado al 68, él egresó el año siguiente. Y los recuerdos que tengo de John, de los mejores primeros centros que he visto yo jugar, John McGregor. Y John, probablemente no muchos lo sepan esto, pero John tuvo un accidente automovilístico esto debe haber sido por ahí por el 67, 68, por ahí. Él chocó en un automóvil, si no me equivoco, era un Cónsul que tenían estos redondos ingleses. Chocó en uno norte y quedó con un problema en una pierna. Y ahí todo lo que él hacía en la cancha de rugby se vio disminuido por esto, porque la pierna tenía sus limitaciones. Entonces, y por eso que John no siguió jugando normal, jugó un par de partidos, y después, bueno, él tomó la decisión y se fue a Inglaterra. Estuvo mucho tiempo en Inglaterra, trabajando, en fin, pero no siguió. Así que yo a John, un saludo al cielo, con mucho cariño. Fui un admirador de él, ¿no es cierto? Y los recuerdos que tengo de él, del equipo del colegio, junto a Horacio Forno, dos centros que eran extraordinarios. Le mando un cariñoso saludo con un poquito de emoción a John McGregor. Otro tema también bastante importante y simbólico acá en el Colegio Mackay es lo relacionado con las casas, Mackay, Sutherland, Robertson, Somerscale, y también el cargo que significa ser el líder cuando está en cuarto medio, el capitán de casa. Usted tuvo el honor de ser capitán de la casa Mackay. Claro. Cuéntenos un poco qué significó esa elección para usted. Bueno, las casas, la historia de las casas primero fueron los Whites y los Blues, mucho tiempo atrás. Y después vinieron las 4 casas. En ese tiempo la casa Somerscale no existía, ¿ya? Se llamaba Headmaster, ¿ya? Entonces estaba Headmaster, Robertson, Sutherland y Mackay. Y uno siempre la elección, porque si tú te preguntas cómo llega uno a ser de la casa que era, digamos, cómo llegué yo a ser Mackay. Y la verdad es que no sé si hoy día existe un sistema más formal y más elegante, más sólido. Pero en ese tiempo, nosotros, yo cuando entré al colegio, año 61, me acuerdo que vinieron unos alumnos grandes, que nosotros los miramos, ¿cierto? Eran de sexto humanidades,
y entraban al curso nuevo, decía, ya, ¿quiénes son nuevos aquí? Usted, listo. Y hacían una especie de, ya tiraban una moneda, ya listo. ¿A quién elige primero? Ya, entonces te miraban y te elegían más o menos, este flaco largo me tinca, este puede ser Pilar, tú haces atletismo, sí, ya, listo. Ya, yo me quedo con ese. ¿Quién elige ahora? Yo me quedo con ese, con ese. Era más o menos así, digamos, ¿eh? Y claro, naturalmente cuando me nombraron capitán de la Casa Macay, la primera semana de clase nos íbamos directo al kinder. Ujú. ¿Ya? Y en el kinder ya aparece todo, listo, ya lo miramos por los pesos, por las estaturas, qué sé yo, y elegíamos así, ya, no sé, un cacho. Ya, tú eliges primero, y era así. ¿Ya? Después vinieron una serie de modificaciones, por ejemplo, cuando el papá o cuando el hermano era Casa Macay, el otro hermano que venía también era Macay, para darle un sentido familiar y que no se pelearan los hermanos, en fin, y algunas modificaciones como esa, digamos, ¿no? ¿Y quién elegía a los capitanes de casa en su época, en el año ahí 68? La verdad es que no recuerdo bien cómo era, pero entiendo que era una reunión del curso y en el curso todos los que eran, por ejemplo, Macay, ¿no es cierto?, se iban a un lado y se elegía así, y con la ayuda del rector, el rector decía no, a él no, porque por alguna razón, no. Y con el profesor de deporte, en fin, Ujú. se había. Pero tenían que estar todos de acuerdo en que ese era el hombre indicado para dirigir la casa. Don Tomás, también, bueno, otro ítem muy importante acá en el colegio siempre ha sido el tema de la familia. Usted lo nombró acá también con el tema de las casas. Cuéntenos un poco también la relación de su familia Bengoa, Soler, también después Bernstein, Bestia, a través de Bengoa, de su cuñado. Peña, Bengoa. Sí, Peña, todos cuéntenos un poco, a modo general también, cómo ha sido el vínculo de su familia con el Colegio Macay. Bueno, esto parte, como lo dijimos hace un rato, en el año 61, cuando mi padre, nosotros vivíamos en Dos Norte con los Castaños y el Macay en ese tiempo estaba entre 3 y 4 Norte con los Castaños, por lo tanto yo estaba a una cuadra del colegio, lo que facilitaba el traslado, en fin, y todo. Y esa fue una decisión que yo hasta el día de hoy se la agradezco a mi padre fallecido, que para descanse. Le agradezco mucho porque el Macay me permitió ser lo que soy hoy día, o sea, lo que soy como persona, lo que soy como profesional, como amigo, o sea, me dio todo, a mí el colegio me dio todo, ¿ya? Y por eso que nunca me voy a cansar de agradecerle al colegio todo lo que el colegio hizo por uno, ¿ya? Esto entrar al colegio era una cosa, entrar Macay. O sea, yo venía de un colegio más chico era fantástico, era como otro planeta, digamos, entrar a Macay y empezar a jugar y que lo reconocieran a uno los amigos, los compañeros de curso. Mira, ahí viene Tomás Bengoa, ahí viene José Cárcamo, ahí viene Matonadia. Y, o sea, era parte uno era no solamente un alumno más, sino que era parte del colegio, ¿eh? Entonces ahí te empiezas a desarrollar y empiezas a participar, aprovechando, que fue una de las cosas que yo anoté ahí en la minuta, tratando de aprovechar maduramente lo que el colegio te está entregando para tomarlo todo. Yo creo que cuando uno es todavía muy niño, con poco uso de razón, tú vienes al colegio a pasarlo bien, o sea, y querías que terminara luego la clase de historia, la clase de matemática para ir a jugar fútbol, en el recreo, digo. Entonces, y venía la clase de inglés, y claro, hablábamos inglés en la clase, pero no masticabas y no te tragabas toda esa tremenda enseñanza que los profesores te están dando. Y después cuando sales del colegio y eres profesional, tú piensas, ¿cómo no aproveché mejor lo que el colegio me dio? Totalmente. ¿Está? Entonces tú estás hablando inglés y dices, si yo hubiera escuchado o atendido más las clases, a lo mejor hablaría mejor en inglés. O sea, nosotros, mi concepto, ningún exalumno del Macay se va a Inglaterra y se muere de hambre. Ujú. Porque allá tú entras a un restaurante
y te las vas a arreglar para pedir la comida que tú quieres. Entras a un hotel y te la vas a arreglar en este inglés que o lo aprendiste bien o lo vas a chapotear un poco, pero vas a dormir en un hotel. En el aeropuerto te la vas a arreglar para que te den el pasaje que tú quieres, la aerolínea, salir en el avión que te corresponde hacer. O sea, pero pudo haber sido mucho mejor si hubiésemos madurado un poquito antes y hubiésemos tomado toda esta tremenda enseñanza que el colegio te ofrece y que muchas veces uno no la toma completa. Así es, totalmente. Tomás también, bueno, nos contó una vez ya egresado del colegio, usted siguió, bueno, a través de los All Max, ya lo contó acá en esta entrevista, pero también tuvo otro vínculo una vez egresado del colegio como docente, como parte del staff del colegio Macay, si nos puede contar también ahí, también como director. Mira, se acercó, yo egresé de la Universidad Católica del Paraíso, soy ingeniero mecánico, y se acercó un exdirector, que para descanse, y me dijo, Tomás, quiero hablar contigo. Ya, y nos juntamos en un restaurante, en un café, y me dijo, necesito o me gustaría que te vayas al Macay, ya, hacerte cargo de los deportes, ya, y la idea es hacerte un paquete de pega, digamos, porque yo trabajaba afuera y tenía un sueldo eh, apropiado de ingeniero, digamos, no sé si es bueno o malo, pero tenía un sueldo. Y naturalmente el colegio, la educación, en Chile todos lo conocemos, deberán, los sueldos son mucho más altos. Pero, entonces, si yo ganaba dos, me estaban ofreciendo que me viniera aquí por uno. Entonces, no era muy atractivo. Entonces, me hicieron un paquete, por decirlo así, de distintos. Entonces, me hice cargo del departamento, esto ha sido por allá, por el 74, más o menos, ¿ya? No, más, 76, por ahí. Incluso más. No, perdón, estoy equivocado. 84, 84. Y me hicieron un paquete y me dijeron, ya, te haces cargo del departamento de deporte, rugby manager, departamento de computación y medios audiovisuales. Todo eso me hicieron este paquete. Si te interesa esto, nos gustaría que te fueras con nosotros. Aquí. Y además viene de vuelta el boarding house, el internado, y tú te haces cargo del internado. Y la verdad, a mí siempre me ha gustado la educación, me gusta mucho hacer clases, en fin. Y claro, bueno, tomé este desafío, tengo un recuerdo muy bueno que te lo voy a contar después, eh, y me vine al poco tiempo a vivir al colegio. Yo viví aquí en La Torre harto tiempo, 3 años, o qué sé yo. Mi hijo Tomás nació aquí, ¿ya? Nació en la clínica, pero estábamos aquí viviendo. Vivía con su familia, cabrón. Claro, claro. Mi señora, con mi señora, y después nació el Tomás. Ya, después cuando nació el otro, yo ya no estaba acá. Raimundo. Raimundo, claro. Entonces, pero Tomás nació aquí, o sea, Tomás miraba, salía afuera y decía, qué grande es el patio de mi casa, porque él vivía aquí. Entonces, bueno, entonces, tú te armas tu familia en lo que es el colegio. Y ahí, bueno, vinieron cosas muy, muy interesantes. Cuando yo vivía aquí, obviamente me vine a vivir acá porque estaba el internado. Teníamos en ese tiempo, eran 20 y tantos, 30 internos, que algunos le decían las pesadillas, porque estaban internos acá, no por un tema geográfico, estaban internos porque los papás decían, no, enderezan a este cabro, digamos. Por decirte, te voy a contar una. Nosotros estudiábamos aquí todos los días en la tarde, terminaban las clases, hacíamos un descansito, algo de deporte, y a las 7 de la tarde, todos aquí en unas mesas grandes, aquí estudiando y haciendo las tareas. Este libro que tú ves ahí, digamos, lo quebró, no voy a decir el nombre, pero uno de los... Vamos a mantener su nombre en... Sí, porque vino a hablar el papá conmigo, que era un hombre muy gentil, y yo le dije, no, este cabrón no más, así que se lo tuve ya.
le sacó la silla, cuando el alumno se iba a sentar, le sacó la silla y el alumno se cayó hacia atrás y se le cayó el vidrio encima. Y el vidrio no es un vidrio chico. Menos mal que no pasó nada físico, pero si le hubiera caído el vidrio en la cabeza, lo mata. Digamos. Entonces, y eran cabros, algunos malos, malos. Entonces, bueno, y hubo que enderezarlo. Recuerdo un día, 2, 3 de la mañana, las piezas de los internos estaban en lo que es la sala del rector, todas esas piezas para allá, llegar hasta el final, ese eran todos el dormitorio. Y eran 2, 3 de la mañana y siento un bulla aquí abajo y me puse la bata y bajé despacio y abro la puerta de una de las piezas, la más grande, y estaban jugando fútbol. Adentro de la pieza habían corrido las camas y jugaban fútbol con una pelota de tenis. ¿Ya? Y ahí está, tenían un enredo ese. Entonces, ¿de qué generación egresados son esos alumnos más o menos? ¿Sabes tú como generación 90? 90, por ahí, claro, 88, 90, 92, por ahí. ¿Por qué se imaginan ahí quiénes pueden ser? No sé, yo tengo los nombres, pero estaba León, Rusica, Koch, habían. Entonces, y me ven, y le digo, ¿qué están haciendo aquí? Yo le hablaba en inglés. Y como no todos le pegaban al inglés, entonces algunos decían, yes, sir, pero no sabían lo que le estaba diciendo. Entonces le pregunté si me imagino que están con mucha energía, le dije, porque están jugando al fútbol a las 2 de la mañana. Así como todos se ponen en el buzo y vamos a trotar a la cancha. ¿Ya? Y nos vamos a dar, le dije yo, 50 vueltas a la cancha, para que se canse. Pero como 50 vueltas a la cancha. Y obviamente yo, en ese tiempo, Gorigoitía, que era el portero, para descanse, le dije, cada vuelta que ustedes den, pasan ahí donde Gorigoitía para que le vayan anotando las vueltas. Y se pusieron a correr afuera, todo. Y después los apoderados, que tenía yo una muy buena relación, uno me dijo, en el caso de un chico que era de San Antonio, me dijo, yo no puedo trotar, señor, porque soy asmático. ¿Y cómo estás jugando fútbol? ¿Qué le digo? Estás transpirando entero. Sí, es que a veces me canso y a veces no, a correr igual. Y llamé al papá al día siguiente, le dije, oye, tu hijo, bien, pues me dijo, bien hecho. ¿Y qué le pasó? No, él corrió, obviamente no se dieron las 50 vueltas, se dieron a los 15 o 20 o 15 o 10, ya le dije, ya paren. Entonces, teníamos una muy buena relación con los papás. Don Tomás, y también como jefe del departamento de deporte, también como entrenador de deporte, ¿qué alumnos recuerda que hayan sido bien destacados ahí en su época como profesor del Colegio Macay? No es fácil, Jorge, porque habían muchos jugadores muy, muy interesantes. Por ejemplo, voy a contar también con un poquito de anécdota, porque Pizarro, por ejemplo, Eduardo Pizarro, que para descanse, ¿Tute? El Tute. El Tute era muy buen jugador y jugaba, no sé si de WinForward o de Winter 4, no sé. Y un día le dije, ¿por qué estás jugando en ese puesto? No, porque me pusieron aquí. Y puse 20 pelotas ahí en el suelo y le dije, ya, cada una de estas pelotas, tómala y pégale al poste que estaba a 15 metros más allá. Y la verdad es que de las pelotas que tiró, lo hizo muy bien. Entonces le dije, y le hice otras pruebas además de otros puestos. Y Descanjaf andaba muy bien, o sea, tenía muy buena apertura, jugaba muy bien en la base. Entonces dije, tú pasas a ser de Descanjaf, Eduardo Pizarro. Jugaba muy bien. Por el contrario, Chonchi Aguirre jugaba de win 3/4. Era rápido y todo, pero era un gallo grande. Entonces, de un día para otro le digo, no, Alfonso, tú te vas a depilar. Pero ¿cómo depilar? Y si yo juego la línea, te vas a depilar. Y hasta el día de hoy juega muy bien. ¿Verdad? Entonces, pero jugadores, la verdad es que la memoria me traiciona un poco, porque era tanta los niños que pasaban que no, es muy difícil. Bueno, ¿para qué decir McGregor, Alistair McGregor, ¿no es cierto? David Warren, Jeremy McAuliffe, gente Patricio Desmond, gente que jugaba muy bien. Los Díaz, Rodrigo Díaz, y todo, cuando estaban en quinta preparatoria, en la quinta preparatoria, en ese equipo estaba Morales, el chico que murió aquí murió el chico, como 17 años,
Era un equipo muy bueno ese, pero muy bueno, y había muy buenos jugadores, ¿ya? Valdés también. Entonces, pero es muy difícil en ese tiempo que uno ve a los niños como que son todos iguales, digamos, ¿sabes? Es muy Exactamente. difícil acordarse, pero había buenos jugadores y muy buenas historias, digamos, ¿no? Don Chuma, también mucha gente nos pregunta a usted su apodo, Chuma, ¿de dónde viene? ¿Quién le colocó Sí, ese apodo? esto viene de entrando al colegio, y me recuerdo muy bien, entrando al colegio en el año 61. Mi profesor en ese tiempo eran profesores globalizados, o sea, tú tenías un profesor, aparte del de gimnasia, tenías un profesor que te hacía historia, matemática y te hacía toda la... Creo que hasta el día de hoy funciona. Y en ese tiempo el profesor era el señor Sariego, no recuerdo su nombre, el señor Sariego. Entonces tomó una prueba de matemáticas, ¿sí? Y estaba entregando las pruebas, dijo, por ejemplo, González, tanto, Spencer, qué sé yo, y de repente dijo, Chuma, un 2. Y nadie, ni por el 2 ni por el Chuma. ¿Quién es el Chuma? Y nadie quiere recoger una Sí. prueba que tiene un 2. Entonces nos quedamos todos mirando el mapa. Entonces volvió a repetir, Chuma, un 2. Y le estoy poniendo un 2 porque me parece que era un 1, pero Ya. para no presentar tan mala la cosa. Chuma, un 2. Y como nadie dijo nada, tomó la prueba y se puso a caminar. Y llegó hasta mi asiento y me dijo, Chuma, un 2. Y eso fue hasta el día de hoy. No Ya. solamente yo, así que mi hijo también le dicen Chuma. Pero eso fue, ahí quedé como Chuma para siempre. Ya. ¿Ya? Para siempre. El señor Sariego me puso Chuma a mí a la entrega de una prueba. Y nadie Sexta sabe prueba. por qué le puso Chuma. Bueno, dicen que a los Tomás le dicen Chuma y a los Domingos le dicen Chumito. Es lo que Ah, se dice. ¿No? perfecto. Ahora que hay otro Tomás que le digan Sí. Chuma, no sé, probablemente. Quedó para siempre Chuma, claro, el apodo. de mi profesor, que lo quería Sí. mucho yo y me interesó también con un par de varillazos, el señor Sariego, en paz descanse. Tomás, para ir más o menos cerrando esta entrevista, eh, quedan dos cositas pendientes. La primera, quisiéramos saber si usted pudiera definir a The Mackay School en una frase o en una palabra, ¿cuál sería ahí para las cámaras? Eh, Necesitaría más que una frase, Ujú. ¿ya? Pero si, me, si tú me pides que lo reduzca lo más posible en una frase corta, yo diría que es una institución que te entrega las herramientas para ganarle a la vida. La vida es un tema difícil para todo el mundo, es difícil. Y te va presentando situaciones nuevas a las cuales tú no estás preparado. Ujú. Entonces, y eso nos pasa a todos, nos ha pasado a todos y les va a pasar a todos. En tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida cotidiana, en tu vida deportiva, te va a poner siempre un obstáculo. Entonces tú tienes que tener las herramientas, la fortaleza, la decisión para superar ese obstáculo. Y yo creo sinceramente que el Macay te la da. O sea, esto de la insignia, el Vincit que dice Vincit, no es solamente una foto, no es un grabado que existe aquí. Es, una misión que el colegio la cumple muy bien. Yo, sin contar el detalle, pero yo he tenido en mi vida, he tenido, como todos la tienen, ¿eh? Pero he tenido problemas que han sido serios y he salido adelante. Y si tú me preguntas qué le diría yo a Dios o al mundo o al colegio o a mis amigos, gracias. Ujú. Solamente gracias. Eso todo, eso te simboliza y te abraza todo lo que yo siento hoy día. Darle gracias a los que me hicieron como hoy día, con todos los problemas que tengo y los problemas que pueden venir. Pero sí, tú te sientes con una caja de herramientas para solucionar cualquier problema que se te venga encima. Bueno, don Tomás, nos gustaría también que usted pudiera darle un mensaje a todos los alumnos de Mackay School, eh, desde su experiencia, tanto en lo deportivo, académico, un mensaje para todos los alumnos del colegio. Bueno, en primer lugar, en el tema deportivo, eh, nunca dejen de hacer deporte, nunca. Hoy día
el mundo, la sociedad, la actividad empresarial o lo que sea, demanda mucho estado físico, es muy ágil. Los periodos de descanso no existen porque uno trabaja con el celular, probablemente con algún computador. Entonces, nunca dejen de hacer deporte, nunca, aunque sea difícil de repente estar, ¿no es cierto?, llegar a las 8 de la mañana a la oficina, pero a lo mejor levantarse un poquito más temprano, ir al gimnasio, o en la tarde después del trabajo también hacer algo de ejercicio. Nunca dejen de hacer ejercicio, porque hoy día la actividad demanda el ejercicio, ¿ya? Respecto a lo que es el colegio mismo, aprovechen bien lo que el colegio les entrega, ¿ya? Yo diría no solamente el Macay, sino que la etapa escolar le entrega a uno las herramientas para poder, en primer lugar, entrar a la educación superior, ¿no es cierto? Y después desenvolverse en el mundo empresarial o como trabajador, en fin. Y especialmente, y lo digo con mucho cariño a mi colegio, especialmente el Macay. O sea, el Macay entrega herramientas, tiene tremendos profesores, tiene un rector que voy a decirlo, por lo menos de que yo recuerde, es hoy día el actual rector es la única persona, el único alumno en la historia del Macay que ha egresado con un 7 de promedio. O sea, Matthew Taylor nunca conoció un 6. O sea, entonces es una persona que no solamente sus conocimientos propios, sino que de educación sabe mucho. Y aparte de su profesión, que él entiendo que es ingeniero. Entonces, aprovechen bien, uno quiere jugar y quiere que llegue el recreo, ¿no es cierto? Pero aprovechen bien lo que se está entregando durante las clases y después diviértanse en el recreo. Ese es mi mensaje para los alumnos y con mucho cariño a mi colegio. Don Tomás, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero es importante también hablarlo si lo podemos así generalizar. Usted sigue muy vinculado también a la Asociación de Exalumnos a través de los Old Fashion. También está el tema de Legends, donde usted ahí está con su grupo de All Max Barbecue. De asadores. Cuéntenos un poco, así ya nos queda muy poquito tiempo, cómo se forma ese equipo Old Fashion y también qué significa usted para usted seguir vinculado a los exalumnos del Macay ya desde ahora, ya no desde la cancha, sino que desde la parrilla. Bueno, el Old Fashion nació por allá por el año 71, 72. Y recuerdo muy bien en la oficina de Rodrigo Celis, que era presidente del Club de Rugby en ese tiempo, que en paz descanse. Y nos juntamos prácticamente, porque estábamos en ese momento formando, entre comillas, o haciendo lo más contundente a All Max. All Max era un equipo medio tibio y empezamos a trabajar en eso hasta el año 78 que salimos campeones. Ya el 76, 77 andábamos mejor. Y nos juntábamos prácticamente todos los días en su oficina, en el Calle Valparaíso, y un día, conversando el tema, dijimos, bueno, ¿y qué pasa qué pasa con los jugadores que terminan de jugar en primera división y se van? La idea es que no se vayan, se queden, pero en una categoría, ¿no es cierto?, que sea adecuada a su edad y a su estado físico y a su actividad también. Y ahí nació Old Fashion, había que ponerle nombre, ¿ya? Y en ese momento nos acordamos del famoso whisky, un poco haciendo el paralelo con los viejos de Country Club, que son los Old Gold. Y digo, bueno, Old Fashion. Pero más que copiar la marca del whisky, ¿no es cierto? Old Fashion es una traducción, es la vieja estampa. En eso, con esa idea hicimos la vieja estampa. Y ahí se creó Old Fashion, se hizo una gira, no sé si ese mismo año o el año siguiente se hizo la primera gira a Brasil, que fue muy simpática. Yo no pude ir ese tiempo, pero fue muy simpática. Y ahí se consolidó Old Fashion y se ha ido trabajando en eso. Hoy día tenemos el campeonato de Legends, que es el más grande de Sudamérica, y eso hay que decirlo. Y yo creo que nadie tiene una capacidad y una infraestructura como para atender como un asado a 950 personas, como fue el último ahora en marzo pasado, el mes pasado.
y la verdad es que hemos ido mejorando esto. La cantidad de equipos que quieren participar es muy grande, es mucho más grande de lo que participan, porque no tenemos más capacidad. Y yo me atrevo a decir que el hecho de mantenerme, o sea, la cantidad de amigos que uno tiene en All Fashion, en All Max, da lo mismo el año que uno haya egresado, sino que se mezclan todos, ¿ya? Y la cantidad de amigos que uno tiene y permanecen en el tiempo es tremenda. O sea, aquí el colegio no termina cuando uno egresa de cuarto medio. El colegio, yo diría que a uno le da las herramientas para partir trabajando y permanecer toda la vida con los amigos del colegio, ya sea a través de la empresa, a través del trabajo o a través de alguna actividad directa como es el rugby y en este caso los old fashion. Don Tomás, a nombre del Colegio Macay, queremos agradecerle su tiempo por haber compartido su historia con nosotros. Le deseamos mucho éxito también en lo que se viene, muchos saludos también a su familia. Y bueno, este fue el primer capítulo de Spirit of Macay Sports y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Jorge, la oportunidad de estar nuevamente en el colegio, que siempre va a ser muy grato volver y ver todo esto, más esto que fue mi casa también en un tiempo, ¿no? Muchas gracias.